Saludos, amadas hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me presento delante de ustedes con un agradecimiento grande porque Él me permite dar de lo que Él me ha dado. Ese talento que Él nos da, aún sea pequeñito, es tan hermoso poderlo dar porque Él lo va a multiplicar. Él. Y lógicamente nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto para poder dar lo que Él nos ha dado. Aún sea poco, en las manos del Señor, Él lo multiplica. Bueno, el tema que me gustaría tratar con ustedes se titula La sumisión. Y me gustaría ir a Génesis 3.1. Por favor, si me acompañan, Génesis 3.1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y bueno, quiero hacer un paréntesis acá de todo árbol. No fue así. Ustedes saben que la serpiente, Satanás, es el padre de toda mentira y no fue de todo. Él dio sus órdenes cuál árbol no deberían de comer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Me gustaría que pensemos un poquito cómo fue más o menos ese panorama, sobre todo aquí en el versículo 2, que dice: y la mujer respondió a la serpiente. ¿Cómo ella le respondió? ¿Qué fue lo que ella le dijo? O sea, acá no se trata de responder por responder. Ella tuvo un diálogo. Ella entró en el engaño de la serpiente y empezó a tener un diálogo. Pero Jesús, nuestro Maestro, es el que nos enseña cómo fue cuando Satanás entró a tentarle después de que él ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Y Satanás cómo usaba la palabra para tentarle. Y Jesucristo cómo respondió. Él también le respondía, pero todo era con la palabra. Entonces aquí simplemente en esta partecita podemos aprender que si nosotros vamos a responder algo a la serpiente, va a ser la palabra. Nosotros tenemos que declarar la palabra y esa va a ser nuestra arma, porque la serpiente va a venir con dardos de fuego. Eso está escrito, va a venir, los pensamientos van a ser tirados, van a ser echados a nuestra cabeza, se nos va a poner esos pensamientos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Hablando y dialogando con la serpiente, pensando y cayendo en el juego de la serpiente, o vamos a responder conforme a la palabra de Dios? Vamos a responder y escrito está, y al final echarle afuera, como lo hizo Jesucristo. Nada mejor que el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesús. En Génesis 3:13, cuando ya ellos caen en este pecado y Eva le dio a Adán este fruto y él comió, dice en Génesis 3:13 que Dios se presenta y le pregunta a la mujer. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. O sea, ella aceptó el engaño de la serpiente. Ella aceptó que la serpiente pues le había engatusado, le había engañado y lo aceptó. En Génesis 3:16, ya cuando Dios pregunta tanto al hombre, a la mujer y después a la serpiente, él va y donde la mujer y le dice:
multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y en el 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Cuando uno va a los originales, en Génesis 3:16, dice en el 16, en la segunda parte, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El deseo es como uno va a desear estar con su esposo, va a desear tener ese deseo, esa ansia de estar con el esposo, deseo de tener un compañero, un hombre, de agradarle. Eso va a ser más que todo el deseo de tener un marido, un esposo. Es algo natural que Dios mismo pone en una mujer. Y bueno, después Él se enseñoreará de ti. Viene de la palabra mashal, M-A-S-H-A-L, que significa dominar, gobernar, tener dominio, reinar. Y cuando Dios usa estas palabras, es como cuando Eva le habla a su marido, a Adán. Yo no me imagino el panorama, cómo debe haber sido, porque ella le da el fruto, se lo da, pero yo digo, ¿cómo se lo debe haber dado? Que Dios le dice a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, porque Dios había dicho algo y se lo dijo a los dos, se lo dijo a Adán y a Eva, que de este fruto no vas a comer. Pero Adán, en lugar de oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, el mandato que él les había dicho por algo, él obedeció y escogió escuchar a su esposa y obedecer a la voz de su esposa. Entonces, acá él simplemente cambia y le dice, por cuanto tú obedeciste, y pasa, ¿no? Y él le dice lo que va a pasar después de esto, y tu deseo será, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Da como decía, un juicio, ¿no? Un castigo, una maldición sucede acá. Y el Señor le dice a Eva, y él se enseñoreará de ti. El hombre se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Porque la mujer quiso ir por encima de la palabra de Dios, por encima de lo que Dios dijo en ese momento. Entonces, Dios siempre tiene órdenes, o sea, hay jerarquía, en el cielo hay jerarquía, acá también en la tierra hay jerarquía, y todo eso de alguna forma es por algo, va a ser al final para bendición de nosotras, de todos nosotros. Por ejemplo, nosotros estamos sujetos a leyes que están en nuestro país. Si estamos en una familia, pues los hijos se sujetan a los padres. Y en los colegios, por ejemplo, los alumnos se sujetan a los maestros. Y siempre va a haber leyes, va a haber autoridades, los policías, y eso va a ocasionar un orden. Entonces la mujer, por orden del Señor, prácticamente por su bien, por el bien, se sujeta y va a someterse. Él se va a enseñorear de ella, porque la mujer en sí, muchas de nosotras somos muy emocionales y las palabras, a veces estas emociones, si no están sujetas al Espíritu de Dios, como debe de ser, pues muchas de nosotras vamos a caer emocionalmente y podemos hacer caer al esposo también. Entonces Dios puso al hombre un poco más práctico, un poco más tajante.
Entonces no se deja llevar tanto por las emociones. Y es bueno eso. Hasta cierto punto yo creo que sí es bueno. Y digo hasta cierto punto en el sentido de que muchos hombres se han aprovechado de esto. Sin aún ser hijos de Dios, se han aprovechado y pues ha ocurrido situaciones en que la mujer ha tenido que levantarse justamente por un machismo o por una falta de ese liderazgo se fue demasiado para arriba o se salió de los límites. Así que el Señor puso esto y fue para bendición, fue para un orden, fue para algo muy bueno, amadas hermanas. Me gustaría ir a Efesios 5:21. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esto es hermoso. Estos versículos es una bendición si verdaderamente nos sujetamos. El Señor nos pone tremendo ejemplo entre Jesucristo y la iglesia, como la iglesia se sujeta a la cabeza que es Jesucristo, así también los maridos pues son nuestras cabezas y nosotras debemos sujetarnos. Pero acá hay, como decir, una condición en el sentido de que, y ahí yo voy a ir armando lo que estoy diciendo. Va a ser mucho más fácil para nosotras, hermanas, que pues nos sujetemos a un hombre que está obediente al Señor, que está sujeto bajo la autoridad de Cristo. Eso va a ser definitivamente una bendición para todas, porque estamos viendo que Él se sujeta a Jesucristo y pues nosotros nos vamos a sujetar a un hombre que tiene temor de Dios y va a ser más fácil todo este mandato del Señor, que nos sujetemos a nuestros maridos. Y aquí esto va para los hombres, para el hombre que verdaderamente está siguiendo lo que el Señor quiere. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Como el Señor tan hermoso, tan bueno, para santificarla, la iglesia se entregó, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. O sea, el Señor se sacrifica por nosotros, por su iglesia, para que Él mismo da de Él, da todo lo de Él, da su amor, da su vida, da su palabra, da su espíritu, para santificarla a la iglesia, para purificarla con el lavamiento de la palabra, para que cuando Él venga, Él mismo, o sea, esa iglesia se presente a Él sin mancha, sin arruga. Él mismo hace todo para que esta iglesia se presente ante Él perfecta, sin ninguna arruga, sin ninguna mancha, sin ninguna contaminación. Igualito también el hombre. O sea, Él pone un ejemplo. Él mismo se va a sacrificar por su esposa. Él va a amar a su esposa. Va a darle, va a alimentarla, va a cuidarla, va a tratarla bien. ¿Y para qué?
para que esa esposa cuando responda va a responder. ¿Cómo va a responder una esposa pues que tiene un esposo que la trata así? Yo creo que hasta una impía, o sea, simplemente viendo el testimonio, ¿cómo va a responder? Va a responder, pues se va a sujetar. ¿Qué va a querer dejar a un hombre así o estar en contra o en rebeldía contra un hombre así? La palabra dice que la sujeción debe ser mutua, pues ambos se deben el uno al otro. Tiene que haber mutua sujeción. Esto va a ser algo bueno, se va a empezar por algo bueno, respetando el orden establecido por Dios que dice que el hombre es la cabeza de la mujer, a quien además instruye en el sentido que deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. Es responsabilidad del esposo amar a su mujer. Yo creo que sí, es responsabilidad. Y nosotros vamos a responder. Va a haber una respuesta. Es como que es lo primero que fuimos, ¿verdad? Que en Génesis 3:16, cuando el Señor le dice, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será sobre tu marido, porque uno va a desear. La mujer va a desear agradar a su marido, va a desear tenerlo, va a desear tener un compañero, un amigo, va a desear. Eso es algo natural, que una mujer quiera casarse, quiera tener hijos, eso es algo normal. Entonces va a haber un deseo. Y cuando ve a un hombre que está sujeto a la palabra de Dios, que está sujeto al mismo Señor, que quiere agradar al Señor, entonces va a ser mucho más fácil. La sumisión se trata de armonía en vez de desorden y caos. Eso es así. La sujeción va a traer armonía en vez de desorden y caos, porque eso fue, yo creo, cuando el Señor mandó esto, porque hubo un desorden. Cuando la mujer le da de comer del fruto a Adán, no, como les dije antes, no sé las palabras que le puede haber dicho, cómo habrá hablado exactamente con él, pero el Señor dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Él fue claro y lo dijo, por cuanto obedeciste a esa voz. Entonces, pues hermanas, vamos a tener que siempre una persona que está llena del Espíritu de Dios, como dice su palabra, que estemos llenos, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino seamos llenos del Espíritu de Dios. Yo creo que si estando llenas nosotros del Espíritu de Dios, eso va a ayudarnos a que nos sujetemos los unos a los otros, porque también pues tiene que haber una sujeción primeramente a la palabra de Dios y después entre las personas, entre los hermanos, para que haya un orden. Me gustaría ir a Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra en griego, casta, significa conducta intachable. O sea, el Señor cuando nos habla y nos dice en el versículo 2, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
Casta es una persona pura, una persona libre de carnalidad, una persona pues limpia, que no peca. Y respetuosa, tenemos que respetar a nuestros maridos, respetar a nuestro prójimo, respetar a nuestros hermanos. En el 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Un espíritu afable es un espíritu cortés, un espíritu afectuoso y un espíritu agradable. Que, por ejemplo, si nuestros esposos vienen cansados, a veces pueden venir cargados del día. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Dándole quejas de los hijos, de los nietos, del vecino, o ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a tratar? Si viene molesto, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a aplastarle más o le vamos a animar? Recuerden el último video que hice, que la ayuda idónea. ¿Qué es lo que hace la ayuda idónea? La ayuda idónea le va a animar, le va a ayudar, le va a motivar, va a ser una fuerza para él, una fuerza para seguir a las cosas que el Señor tiene para el hombre. Entonces, un espíritu afable es un espíritu afectuoso, un espíritu agradable, que va a ayudarle, a animarlo, va a recibirle con una sonrisa, con un abrazo, con un beso, con una comidita caliente. Un afable y apacible, dice. Apacible es una persona que tiene calma. Que, por ejemplo, si hay un caos en algún momento, hay una discusión, hay una situación un poquito, que se está saliendo de control, ¿qué es lo que va a hacer la mujer? Bueno, esto va también para los hombres, ¿no? Una conducta, una persona que tiene un espíritu apacible es una persona que tiene un espíritu de paz, que no se va a dejar llevar por las circunstancias, sino que lo que va a transmitir es paz, va a ser mansa, dice que Moisés era el hombre más manso. Yo me imagino cómo debe haber sido Moisés, porque con toda esa gente que se venía a quejarse delante de él y uno tras otro, y quizás habían peleas, había gente que estaba allí que quería hablar con él, pero dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Entonces el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener ese espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de nuestro Dios. O sea, el Señor ve eso como es algo de grande estima, algo que Él lo ve, lo aprecia, lo ve bien. Bueno, después también, ¿no? que nuestra conducta, que en el versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. No quería pasarme este pequeño versículo, bueno, no es tan pequeño, pero no quería pasarme porque sí, verdaderamente nosotras, nuestra conducta, nuestro testimonio va a ser tanto, a veces no tenemos que hablar mucho, simplemente tenemos que dar lo que es correcto. Somos siervas y somos siervas inútiles, o sea, lo que es correcto tenemos que hacerlo. Tenemos que dar el bien, tenemos que servir, porque somos mujeres que vamos a servir. Para eso estamos, para servir. Y el hombre es ganado. Un hombre inconverso es ganado, hermanas, por una mujer sabia, una mujer inteligente, una mujer temerosa de Dios, una mujer que tiene esa conducta apacible, esa conducta casta, esa conducta que agrada al Señor, que tiene temor de Dios. Simplemente el hombre va a ser ganado por ella. Me acuerdo mucho, bueno, ese testimonio tiene muchísimos años. Yo creo que tenía como 11 años, 12 años, y me acuerdo que mi mamá me lo contó. En ese tiempo pues nos íbamos a las iglesias tradicionales, no tradicionales, sino las iglesias. Yo nací en una iglesia, o podría decir que empecé a conocer del Señor en una iglesia evangélica pentecostal.
y, y había una hermanita allí que se iba siempre a la congregación, siempre estaba allí, y a su esposo no le gustaba, su esposo era inconverso, no le gustaba, y un día le amenazó y le dijo: si tú te vuelves a ir allá, pues te voy a dejar afuera, le voy a cerrar la puerta con llave y no vas a entrar y te vas a quedar a dormir en la calle. Entonces, pues ella se fue a la iglesia, y cuando regresó la puerta estaba con llave. El esposo había dejado con llave la puerta y ella se quedó afuera. Ella durmió toda la noche, se quedó durmiendo en la puerta de la casa. Cuando amanece, el hombre abre la puerta y ella se levanta con una sonrisa y le saluda: buenos días, mi amor, te voy a preparar tu desayuno. Y yo, cuando me acuerdo de ese testimonio, pues me quedo: wow, qué tal mujer, que después de que su esposo lo hizo dormir en la calle, pues ella se levanta, y me imagino cómo estaba por dentro. O sea, la fuerza interna que el Señor le dio, ese amor, porque verdaderamente es el amor del Señor el que obra así. Bueno, ella pasó un tiempo y el hombre le dijo, el esposo le dijo: que quiero irme a tu iglesia, a tu congregación. Ella se fue, perdón, ellos dos se fueron, y él conoció al pastor, conoció a los hermanos, y un día él da su testimonio, él se para y da su testimonio, y él dijo: bueno, yo estoy acá y creo en Dios y quiero reconocerlo a Él como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador, no por ninguno, por ustedes, no por un hermanito, ni por el pastor, ni por los diáconos, sino lo voy a hacer por mi esposa, por ella, porque he visto su conducta, he visto su testimonio, he visto el amor que ella tiene, he visto el temor que ella tiene de Dios, y por ella, por ese testimonio, yo me voy a sujetar al Dios de ella, al Dios que ella profesa, al Dios que ella cree, al Dios que está en la palabra. Y ese hombre pues sirvió al Señor. Ese testimonio es fuerte, y yo espero que nunca suceda algo así, pero con ustedes, hermanas, pero son situaciones fuertes que ocurren, que simplemente se ve el amor de una mujer, y qué es lo que tiene dentro, que esa prueba, esa situación, qué es lo que sale. Porque quizás otras personas pueden reaccionar pues y lo dejan al marido, ¿no? Se van y lo dejan. Entonces hay casos extremos también, hay casos en que pues el hombre a veces abusa, hay abusos físicos, abusos verbales, que ya a veces también abusan contra los mismos hijos, que la mujer ya no quiere tolerar esto. Entonces para eso el Señor pone otras personas que están encima del esposo. Están pues las autoridades civiles, los policías, hay otras leyes, que si llega a un extremo así, uno puede acudir también, ¿ya? Pero yo siempre pienso que uno primero siempre a Dios. Primero arrodíllense, hermanas, y oren al Señor, porque el Señor escucha, el Señor responde ante eso. Y su conducta, la conducta, si aquí está la palabra que dice que por la conducta se han ganado sus esposos, entonces eso no tiene pierde. Yo creo que eso no tiene pierde. Me gustaría ir a Hechos 5:29, ya para terminar casi. Hechos 5:29, que dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si ustedes, por ejemplo, ven que su esposo pues está yéndose en contra de la palabra, en contra de su misma vida, o sea, la vida de la mujer, la vida de los niños, entonces ahí se puede hacer algo. Ahí hay que tomar medidas y obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que verdaderamente, si Él nos está pidiendo algo que no está correcto, entonces ahí tenemos que pararnos. La palabra de Dios nos dice: sujetémonos a nuestros esposos, y sí, pero seamos sabias,
también. ¿Qué nos están pidiendo? Tenemos que tener cuidado y siempre que nuestra primera actitud sea siempre de sujeción. Tiene que ser así. Y estemos pendientes y alertas a escuchar la voz de Dios. El Señor habla. Tenemos que estar simplemente apaciguar el ambiente, apaciguar las voces, las bullas, los espíritus que quizás están alrededor y escuchar la voz de Dios. Y simplemente callar y entender qué es lo que el Señor quiere. Hay cosas que de repente no nos van a agradar y tenemos que sujetarnos y obedecer. Pero siempre va a haber la palabra que nos va a ayudar a... La palabra siempre nos va a ayudar a entender y a saber que si lo que estamos nosotros haciendo es lo correcto, si estamos sujetándonos a lo correcto. Es la palabra, ella es lámpara a nuestros pies, ella no va a permitir que tropecemos. Lucas 17:3. Lucas 17:3, hermanas. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Con esto me gustaría cerrar. O sea, si tu hermano, tu esposo, peca contra ti, repréndele. El Señor nos da dominio propio. Nosotros lo tenemos. Muchas veces a mí me han dicho, ora por mí para que el Señor me dé fuerzas, me dé la fuerza para hacer esto, para hacer lo otro. Y si nosotros entendiéramos la oración, o sea, cómo nos podemos dirigir al Padre, que el Señor dice, cuando tenemos nuestro Espíritu, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo y estamos llenos del Espíritu, el Señor nos da ese dominio propio. Entonces tenemos que simplemente ejercitarlo. Cuando uno empieza a avanzar un poquito, un poco, da un paso, viene por consecuencia el segundo paso, viene y después más rápido y uno va tomando control de esto. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Repréndele, hermana. Nosotros vamos a estar tranquilas, vamos con ese dominio propio que el Señor ya te ha dado, ya lo tienes, y dale gracias a Dios por eso. Dale gracias. Antes de quejarnos, démosle gracias al Señor. El darle gracias al Señor va a ayudar a que seamos menos quejosas, a que seamos negativas, porque cuando uno tiene un corazón agradecido al Señor, es como que el negativismo se va disipando, se va yendo a un costado. Entonces, con ese dominio propio que el Señor nos ha dado, vamos con esas palabras sabias, vamos a hablarle a nuestros esposos o a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestros hermanos. Repréndele, háblale. Si está pecando, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Pero no nos quedemos calladas. Si el Señor nos está dando esta orden de sujetarnos unos a otros, entonces tenemos que hacerlo. Y lo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer con esa entrega que el Señor nos dice. Porque el Señor al final, Él conoce nuestros corazones, cómo lo estamos haciendo. Entonces nos vamos a sujetar y vamos a hacerlo. Y si hay algo que no está bien, vamos a tener que hablar. Para eso nos ha dado el Señor la sabiduría, una boca para hablarlo, para poder ser esa ayuda idónea que el Señor quiere, esa ayuda que confronta. Recuerden el video pasado de la ayuda que confronta, que si hay algo que no está bien, entonces nosotros vamos a hablarles. Y así todo esto que el Señor está mandando se cumple a la perfección, de ser esas mujeres que se sujetan, que callan, que al final no nos veamos como que somos esas mujeres que nos están, pues que no tenemos autoestima y que nos están maltratando. No nos veamos así, al contrario. Esto es algo de alta estima delante del Señor y a la postre va a ser de bendición para la vida de nuestro prójimo
y para la vida de nosotras. Va a ser de muchísima bendición. Así que, hermanas, espero que hayan sido bendecidas con esto, que el Señor les fortalezca y les animo a seguir adelante en este caminar, que yo sé que al final vamos a tener esa corona de justicia que Dios da a aquellos que han vencido. Las amo, mis hermanas. Bendiciones.